¿Qué pasaría si nuestro universo no es el único? ¿Existen los mundos paralelos? Diferentes historias afirman que la vida parece haberse desarrollado también fuera de las fronteras de nuestra dimensión. Un mundo alterno puede estarse desarrollando ahora mismo, y tal vez, incluso, existe una versión alternativa de ti mismo, en un universo paralelo, con una vida distinta, con un desarrollo y una historia muy diferente. Uno de los grandes misterios de este mundo es que a veces la separación entre dos universos parece juntarse en algún punto, como si se formara un vórtice entre dos mundos, o como si la membrana que nos separa de otros universos tuviera algunos puntos fronterizos débiles. Ciertas personas han atravesado esas fronteras y han vuelto solo para contarnos anécdotas verdaderamente brutales. En mayo de 1972, 4 chicas regresaban hacia su dormitorio en la Universidad de Southern, en Utah, después de pasar el sábado en un rodeo en la ciudad de Pioche. Según el informe de la policía publicado en la revista Roundup, las chicas manejaban pasadas las 10 de la noche por la desértica autopista 56 de Utah, cerca del cañón Gadianton, en un auto Chevrolet Nova 1971, un auto recién comprado en ese entonces. 2 de ellas iban en los asientos delanteros del auto y las otras 2 en la parte trasera. Todo iba bien hasta que notaron algo extraño. Una bifurcación doble de carretera se internaba hacia el desierto, sin señalamientos, sin indicaciones. Uno giraba bruscamente hacia el sureste y el otro se dirigía hacia el noreste. ¿Cuál tomamos?, se preguntaron. Se decidieron por el de la izquierda, ya que en esa dirección, hacia el noreste, estaba la universidad y su dormitorio al que se dirigían. Comenzaron a conducir sobre el asfalto negro en esa dirección, pero de pronto las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Las chicas se dieron cuenta de que los faros del auto parecían alumbrar más intensamente, pero una mirada atenta les reveló que conducían ahora sobre un camino de cemento blanco. Incluso la línea central que divide los 2 carriles había desaparecido. De pronto, la copiloto gritó: ¡Cuidado! El camino terminaba abruptamente en un acantilado, un callejón sin salida, por lo que después de detenerse giraron el vehículo y emprendieron el camino de vuelta. No sabían que las cosas estaban a punto de superar los límites de nuestra comprensión. Condujeron y condujeron, pero el camino de regreso a la autopista principal estaba siendo mucho más largo que la llegada. Bastante incómodas y ya nerviosas, se dieron cuenta de que alrededor del camino había extensos plantíos de cereales y variedades de pinos levantándose de entre ellos, en donde se suponía solo debía haber desierto. Asustadas hablaban entre ellas: «Debimos dar la vuelta al otro camino. ¿Dónde carajos estamos?». Pero más adelante y sobre el camino encontraron lo que parecía una taberna. El edificio tenía un letrero neón, pero tenía letras extrañas que ellas nunca habían visto. No pudieron leerlo, y ellas lo describieron como garabatos con luces brillantemente iluminadas. En eso, varios hombres salieron del edificio. «Miren, hay chicos», sonrieron pícaramente mientras una de ellas se retocaba el lápiz labial y bajaba la ventanilla al ir llegando. «Solo voy a preguntarles», les dijo a sus compañeras. Al disminuir la velocidad, notaron mucha consternación entre los hombres. Las observaban, pero era como si estuvieran asustados viendo algún animal desconocido. Al sacar la cabeza por la ventana, la chica dijo: «Hola, estamos en...». Ella dejó escapar un grito aterrador, levantó frenéticamente la ventana y ahora todas aterradas avanzaron a toda velocidad pisando con fuerza el acelerador. Pero las cosas estaban a punto de volverse verdaderamente incomprensibles. Cuando las 4 estudiantes alteradas miraron hacia atrás, lo que vieron les heló la sangre. Estaban siendo perseguidas por 4 vehículos con forma ovoide, montados sobre 3 ruedas a modo de triciclos.
Un único faro blanco muy luminoso brillaba desde la parte delantera central de cada vehículo y emitían un fuerte zumbido mientras rodaban detrás de ellas persiguiendo su estela. ¡Nos están alcanzando! ¡Acelera! Entre gritos y el rugido del motor, el coche ya había superado los 130 kilómetros por hora, pero en un instante, los extraños vehículos desaparecieron. ¡Ya no están! Los campos de trigo también habían desaparecido y ahora conducían por el desierto nuevamente. El auto seguía avanzando y rugiendo cual si fuera caballo salvaje. Frenaron nuevamente cuando vieron un arroyo y el vehículo se metió en la orilla y por fin se detuvo. Las 4 estudiantes salieron del auto temblando, incontrolablemente pero ilesas. El auto quedó con múltiples rayones y golpes, 3 llantas pinchadas y el tapón de una llanta perdido. La chica que anteriormente había sacado la cabeza para hablar con los hombres estaba histérica, y ella se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando y gimiendo, mientras no paraba de decir: ellos no eran humanos. Pernoctaron en el vehículo y al amanecer las 4 estudiantes caminaron un par de millas hacia el sur, hasta encontrar una patrulla de carreteras, y le contaron su exótica historia al policía Vic Lundskit, quien investigó el caso y señaló varias circunstancias que no pudieron ser explicadas. Por ejemplo, no había huellas de neumáticos que mostraran en dónde el auto había salido de la autopista 56. Las huellas de los neumáticos del auto podían rastrearse a casi 200 metros hacia el desierto, pero terminaban abruptamente y de forma inexplicable. No se pudo declarar cómo el auto había llegado casi 2 millas al norte de la autopista 56 sin dejar ningún rastro físico a su paso por el arenoso y terregoso terreno desértico. Y aunque la policía y varios voluntarios buscaron repetidamente por la zona, nunca se encontró algún rastro del tapón faltante de la llanta delantera derecha del coche. De hecho, la última nota sobre la investigación publicada concluye diciendo: tal vez el tapón de esa llanta se haya convertido en una exhibición privilegiada, un artefacto alienígena, en una exhibición en un museo en esa tierra paralela. Otro caso más que asombroso quedó publicado en la revista Destino en el volumen 9 de 1956. Una mujer de nombre Miriam Golding visitaba una concurrida tienda de música junto a su novio en Chicago, cuando de pronto trataron de abordar un ascensor de la tienda en medio de una multitud que decidió separarlos. Su novio quedó fuera y Miriam quedó dentro. Cuando el ascensor se movió, ella notó que descendía por debajo del nivel de calle. Al salir de la cabina, fue sorprendida por un inmenso sótano con múltiples hombres que empujaban carros con equipajes, cajas apiladas y baúles. Perdida, encontró una escalera y salió a la brillante luz del día, pero quedó absolutamente confundida porque no encontró ni rastro de la tienda de música. En su lugar, había una gran estación de tren con multitudes de personas y viajeros apresurados. Escuchó a los voceros de los trenes hablar, pero no entendió una sola palabra de lo que decían, como si hablaran en un idioma distinto. Se dirigió a una cabina de información, pero por más que preguntó, parecía no escucharla. Más aún, parecían no verla. Aún así, el lugar parecía tan normal en sus actividades que su mente confusa y perpleja luchaba contra el hueco que sentía en su estómago por encontrarse perdida en esa ciudad que conocía bastante bien. Regresó a la calle, recibiendo miradas vacías de gente que parecía no ser consciente de su existencia, cuando de pronto fijó su mirada en un joven que miraba en todas direcciones, casi tan confuso como ella. Al acercarse, ambos se sonrieron nerviosamente y el chico le tocó el brazo como para comprobar que era real, y con voz titubeante le dijo: «Supongo que también te dejaron en la estación equivocada». En ese momento, y por increíble que pareciera, Miriam supo que les había sucedido lo mismo a ambos. Eran 2 extraños perdidos en un mundo donde ellos no debían existir. Caminaron por una avenida mientras trataban de encontrar respuestas. El chico le contó: «Esto es raro, estaba jugando tenis y fue a cambiarme los zapatos. Cuando salí, estaba en la estación de tren».
Continuaron caminando por una avenida hasta llegar a una playa, sin saber si era un lago o el océano. Se sentaron sobre unas rocas, seguían tratando de encontrar respuestas a su insólita experiencia mientras contemplaban el atardecer, cuando en un banco de arena no muy lejano de la playa, Miriam escuchó su nombre y vio a la hermana de su novio junto a otros amigos que le hablaban y le saludaban desde el otro lado. «Nos ven, te conocen, no está lejos, puedo llegar», dijo el muchacho con bastante entusiasmo, mientras se dejó solo los pantalones cortos de tenis para meterse al agua y nadar hasta aquel banco de arena. Pero mientras nadaba sucedió algo extraño. Por más que nadó, no pudo acercarse al banco de arena. No estaba muy lejos, pero la arena parecía alejarse. Lo intentó por varios minutos, pero desistió y regresó desconcertado a la orilla con Miriam. Gradualmente el banco pareció alejarse cada vez más y ambos atónitos vieron cómo el banco de arena desapareció ante sus ojos, aún bajo un cielo claro y el sol iluminando las ondulantes crestas del agua. «De repente una oscuridad me envolvió. Sentí como si flotara en el espacio», dijo Miriam, y luego de pronto ella se encontró en un taburete de la tienda de música. El reloj estaba sonando con las horas y los empleados estaban ordenando los mostradores, preparándose para el cierre. Buscó a su novio, pero no lo encontró en ningún lugar y decidió ir a su casa, esta vez usando las escaleras para salir de la tienda. Al llegar, su novio abrió la puerta y se notaba aliviado de verla porque la había estado buscando por un buen rato, pero no pudo encontrarla. Curiosamente, la hermana de su novio estaba ahí junto con los mismos amigos que Miriam había visto en el banco de arena. La chica le sonrió y le dijo que la había visto en la ciudad y había gritado su nombre, pero desde la perspectiva de ella, Miriam parecía no haberla visto ni escuchado. En el primer caso, 4 mujeres se internaron accidentalmente en otra dimensión con humanoides similares a nosotros que las persiguieron. En el segundo caso, una mujer traspasó nuestra realidad metiéndose en otro mundo similar al nuestro. Caminó, observó e interactuó con ese otro mundo aparentemente sin que alguien fuera testigo de su presencia, excepto el otro joven que también estaba atrapado ahí. Hasta que la realidad se reconfiguró y de alguna forma la regresó a nuestro mundo. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuántas realidades hay? ¿Cuántos mundos paralelos existen? Internet se está llenando de personas que afirman que han atravesado a otra realidad y han regresado para contarlo. Dejemos volar la imaginación por un momento y pensemos cómo serán sus mundos, cómo se desarrolló la vida ahí, en esas dimensiones alternas, qué visiones tendrán de sus mundos, cuál será su nivel de desarrollo, su historia, su cultura, cuántos mundos serán mejor que el nuestro y cuántos no. Parece ser también, como lo veremos en las próximas entregas, que tu propio alter ego también habita allá, desarrollando una vida distinta a la tuya, con su propia historia y su propia conciencia. Con todo esto podemos estar seguros de algo. Nuestro universo, junto con los universos paralelos y las otras dimensiones, tienen una enormidad más grande de lo que nuestra mente podría soportar. Muchas gracias por ver. Te deseo un excelente día.